Hola alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión estamos iniciando el último video de nuestro proyecto 1, El placer de la lectura. Y antes de continuar con la última fase, que es la fase 7, vamos a hacer una pequeña recapitulación o retroalimentación de lo que hemos estado viendo en este proyecto. Si recuerdan ustedes, en la primera fase leímos un cuento, empezamos a leer un cuento con el que trabajamos en las 5 fases siguientes, ¿no? La primera fase lo leímos y analizamos las características físicas y psicológicas de los personajes. En la fase 2 analizamos las funciones narrativas, es decir, identificamos quién de los personajes es el protagonista, quién es el ser amado, quién es el aliado y quién es el oponente. En la fase 3 identificamos los ambientes y recordamos que los ambientes se componen de el aspecto social, el aspecto físico o espacial, que puede ser real o imaginario, y del tiempo o la época en la que se desarrolla nuestra historia. También analizamos del mismo cuento, ¿no? En la fase 4 dividimos la trama de nuestro cuento en presentación, desarrollo, clímax y desenlace. En la fase 5 estudiamos cuáles son los tipos de narrador. Recordamos que está el omnisciente, el equisciente y el deficiente. Vimos algunas características de cada uno de ellos, vimos ejemplos y tratamos de identificar qué tipo de narrador tiene el cuento que estamos leyendo. Por último, en el video pasado, en la fase 6, consultamos diferentes fuentes de información para hacer una pequeña investigación de un subgénero narrativo, y decíamos que teníamos que investigar del subgénero al que pertenece nuestro cuento. Entonces, todo esto que hemos estado haciendo en las 6 fases anteriores nos va a servir para realizar la actividad de esta fase 7, que es elaborar un reporte de lectura recuperando todo lo que ya analizamos de nuestro cuento. Así que vamos a pasar a la fase 7. La fase 7 y última fase de nuestro proyecto se llama Recuperamos la información de nuestro reporte de lectura. Y la actividad dice: recupera toda la información que has escrito sobre el cuento que leíste durante este proyecto. Es decir, todas las tablitas que hicimos en las 6 fases anteriores. Y escribe esa misma información en el siguiente formato para elaborar así tu reporte de lectura. Este es el producto final de nuestro proyecto. Vamos a elaborar un reporte de lectura del cuento que leímos. Y aquí les estoy poniendo un formato que está en su libro. Sin embargo, en el libro no tiene mucho espacio para escribir, así que yo les hice este formato nuevo con espacio, ya sea para que impriman el cuadernillo, lo hagan en su cuaderno, si deciden, o lo hacen aquí en el archivo editable para subirlo a Classroom. Y vamos a ver, dice, nuestro formato se llama reporte de lectura. ¿Qué es lo que hay que poner? ¿Qué es lo que hay que escribir? Pues lo primero, de nueva cuenta, el título, ¿cómo se llama nuestro cuento? ¿A qué subgénero narrativo pertenece? Sí, ya lo estábamos viendo en la fase anterior. Si nuestro cuento es de terror, es policíaco, ciencia ficción, etcétera, lo vamos a escribir aquí. ¿Quién es el autor de nuestro cuento? Y ya que escribimos los datos de nuestro cuento, pasamos ahora sí a la primera parte del reporte de lectura, que es la introducción. Y en la introducción vamos a escribir por qué elegimos ese cuento. Ya que lo escribimos, vamos a la segunda parte, que es el desarrollo de nuestro reporte de lectura. Y aquí vamos a llenar 4 cuadritos. El primero es hacer un pequeño resumen de nuestro cuento y va a ser un tipo de paráfrasis, es decir, vamos a contar el cuento en pocas palabras, pero con palabras nuestras, ¿no? Aquí vamos a contar la historia. La segunda parte vamos a contar quiénes son los personajes, cuáles son sus características físicas y psicológicas. Esto lo aprendimos a hacer en la fase 1, a describir personajes física y psicológicamente. Después vamos a describir los ambientes. Recordamos ambiente social,
el espacio y el tiempo. ¿Cómo se hace esto? Pues podemos ir a la fase 3 de este proyecto, que ahí aprendimos a hacerlo y ahí lo escribimos. Se supone que esta información que estamos llenando aquí ya la tenemos, nada más la estamos recuperando para realizar nuestro reporte de lectura. Y por último, del desarrollo, vamos a escribir algunos pasajes más atractivos o interesantes. Esto no lo hemos visto en las fases, pero sí vamos a escribir aquí. Es importante que me cuentes qué parte te gustó más o qué pasaje se te hizo más interesante del cuento que estás leyendo o que leíste. Y obviamente que para hacer este reporte de lectura tuvimos que haber leído varias veces el cuento, ¿no? No te conformes con leerlo solo una vez. Por último, de nuestro reporte de lectura, vamos a escribir la conclusión. Es decir, en la conclusión vamos a escribir qué me gustó y qué no me gustó de este cuento. Aquí dejé muy poco espacio, pero ahorita voy a editar el archivo para darles más espacio para que escriban, ya sea de manera digital o impreso, ¿no? Vamos a escribir aquí en este cuadrito qué me gustó y qué no me gustó de ese cuento. Y por último, ahí mismo en la conclusión, vamos a escribir la referencia bibliográfica, es decir, los datos que habíamos escrito al principio en la fase 1, cómo se llama nuestro cuento, en qué libro lo podemos encontrar, en qué página de internet, quién es el autor, en qué país se escribió y en qué año se escribió, qué editorial lo publicó. Todos esos datos los vamos a poner aquí en orden en la referencia bibliográfica. Si luego te voy a pasar por ahí al grupo de WhatsApp cómo escribir correctamente una referencia bibliográfica de un cuento. Y por último, donde dice elaborado por, vas a poner tu nombre completo porque tú eres el autor de este reporte de lectura. Ese sería el producto final de nuestro proyecto. ¿Sí? Ya terminaste el proyecto, solamente nos falta una pequeña partecita. La vamos a leer aquí. Dice, para finalizar, ahora has aprendido cómo elaborar un reporte de lectura. Guarda todas estas evidencias para que consultes todos los pasos que debiste seguir y puedas elaborar reportes de lectura más adelante en otros proyectos literarios. Esta es una actividad recurrente, ¿no? Durante nuestro ciclo escolar, ya sea a distancia o presencialmente, vamos a estar leyendo muchos cuentos y en algunas ocasiones te voy a pedir que realices un reporte de lectura. Y allá ya no te voy a explicar cómo hacer un reporte de lectura porque se supone que en este proyecto ya lo aprendimos. Entonces, cuando yo te pida que hagas un reporte de lectura, te regresas a las evidencias que guardaste de este proyecto para que puedas leer y recordar cómo se hace un un reporte de lectura de un cuento, ¿no? Para terminar, vas a realizar una pequeña autoevaluación, es decir, te vas a evaluar tú mismo. ¿Cómo? Contestando en tu cuaderno o en el libro la tabla de la página 102 para evaluar tus logros y avances durante este proyecto. Vamos al libro, a la página 102. Y esta es la tabla de autoevaluación, ¿no? Vienen diferentes criterios y en cada uno de ellos vas a poner qué logros obtuviste, pudiste o no. Si te dificultó algo, lo vas a escribir en la segunda columna. ¿Y cómo crees tú que puedes mejorarlo? Lo vas a escribir acá. No siempre la autoevaluación es así de larga. En esta ocasión son varios pasos los que tuvimos que seguir, así que se van a evaluar, o vas a evaluar tú mismo más bien, cada uno de los pasos. No tiene mucho espacio aquí para escribir, así que te recomiendo que lo hagas en tu cuaderno o que lo hagas aquí en el libro, pero con pues, letra muy pequeña, ¿no? Entonces, regresamos al cuadernillo. Hay que tomar foto de esa autoevaluación. Y por último, no olvides enviar tus evidencias. Te repito, el día miércoles 23 de septiembre es la fecha límite para entregar las evidencias de este proyecto. Y aquí hay un pequeño mensaje que te dejo. Felicidades por terminar tu primer proyecto de español. Sigue trabajando así y lograrás grandes cosas. Atentamente, tu profe Eder. Fue un gusto haberte guiado en este primer proyecto. Nos vemos en el siguiente proyecto donde vamos a estar viendo cómo elaborar un reglamento de nuestro salón, ¿no?
cuando regresemos, obviamente, porque ahorita no estamos allá, pero ya vamos a tener un reglamento en nuestra escuela para nada más llegar y pegarlo. Entonces, te saludo y sigue echándole ganas. Nos vemos en el siguiente proyecto.